¿Qué onda con las hormonas femeninas y masculinas? Que si ya me dio el bochorno, que si me bajó el deseo sexual, que si ya todo se me cayó, lo que antes estaba arriba ya está abajo. Y dicen que las mujeres finalmente somos las que tenemos más impacto con el tema de la pérdida hormonal. Pero ¿qué tal ustedes los señores, No se crean que se salvan y hay quizá muchos aspectos de su vida sexual, emocional, física, que está regulado por sus hormonas y no lo saben. Así que el día de hoy vamos a hablar justamente de este tema de la menopausia, la andropausia, qué onda con las hormonas y la medicina funcional el día de hoy. Y tengo un súper invitado, así que quédate con nosotros, por favor, dame like. Si este tema te interesa, por favor, compártelo y sobre todo, haz tus comentarios. Los comentarios que tú pongas aquí abajito son los que también le dan al algoritmo la sensación de que el tema es interesante y eso para nosotros también es muy enriquecedor. Así que suscríbete, también es un gesto gratuito que nos ayuda muchísimo para ir creciendo como comunidad. Ya sabes, yo soy Irene Moreno, soy sexóloga, terapeuta sexual, pero también soy una interesada en todos los temas relacionados con la salud y el desarrollo humano, así como en la espiritualidad y mucho, mucho más. Así que el día de hoy, bueno, pues yo les pido que con fanfarrias recibamos a nuestro invitado de hoy. Él, fíjense, antes de decir su nombre, y lo pueden encontrar en redes sociales, es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, tiene una especialidad en medicina estética y anti-aging, es médico funcional certificado por el Instituto for Functional Medicine, también tiene una certificación de bioidénticas medical en manejo de hormonas por el World Link, proceso de certificación como coach en relaciones y sexualidad por Somatica Institute, o sea que ya hasta colegas vamos a ser, fundador y director general del Centro de Nutrición y Medicina Funcional y fundador y director del Instituto de Especialización en Medicina Funcional de la CDMX. Él maneja muchos temas como el síndrome metabólico, enfermedades crónicas, disfunciones gastrointestinales, el tema del climaterio, la menopausia, terapia hormonal para hombres, hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico, entre muchos otros. Así que me da mucho gusto tener aquí el día de hoy, noche, mañana, tarde, a la hora que tú nos estés viendo y escuchando, al doctor Sergio Hernández Gutiérrez, mexicano, y bueno, pues que estés con nosotros es un placer. Gracias, Sergio, muy buenas noches, que es la hora en la que estamos haciendo ahorita nuestra entrevista. Hola, Irene, buenas noches, y pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a este podcast, y pues espero que el tema de hoy sea de interés para todas las personas que nos puedan escuchar y que, como tú bien dices, lo compartan porque pueden ser temas valiosísimos en cuanto a la salud en general para todos, para toda nuestra población, ¿no? Cada vez más, de hecho, México es uno de los países que más está en busca de información valiosa y más acerca de la salud. Entonces, pues tenemos en las manos una gran herramienta a nivel tecnológico como es esto, hacer podcast, lives en Instagram, etcétera, para dar información realmente de valor a nuestra población. Entonces, para mí es un privilegio esta invitación y poder estar con ustedes y, bueno, llegar a muchísimas personas con esta información puede ser valiosísimo. Aquí Gracias. Sí podemos decir benditas redes sociales que también funcionan para transmitir información importante respecto a nuestro desarrollo, nuestra salud integral. ¿Qué es la medicina funcional, Sergio? Yo he oído mucho el término, pero en realidad, ¿a qué se refiere específicamente? Siempre me lo preguntan, Irene, siempre me hacen esa pregunta y regularmente contestaba con la definición que nos dan en el Instituto de Medicina Funcional, y lo he dejado de hacer. Lo he dejado de hacer porque con el tiempo me he dado cuenta que la medicina es que básicamente es ayudar a tu paciente con las herramientas que puedas, ya seas cualquier tipo de profesional de la salud. Y yéndome a eso, más bien diría que es recuperar el arte de hacer medicina. Lo que estamos haciendo en medicina funcional es justo eso, recuperar el arte de hacer medicina. ¿Y por qué digo esto? Porque desafortunadamente con el tiempo, tanto médico como paciente se ha hecho, y lo digo con todo respeto a todos allá afuera, pero nos hemos vuelto mediocres tanto el médico como el paciente. Si tú te das cuenta, esto puede suceder en el... ¿qué será? En el más del 70% de las ocasiones,
Pues la mayor parte de los pacientes están buscando soluciones rápidas a Sí. sus síntomas, enfermedades, diagnósticos, etcétera. Buscan soluciones rápidas que creen que con un medicamento la cuestión va a solucionarse, lo cual es completamente incorrecto y mucho más para las enfermedades crónicas, que es lo que más está atacando a nuestra población en el día a día. O sea, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Mucha de nuestra población no está viviendo, está sobreviviendo. Desafortunadamente esto sigue encrechendo en las enfermedades crónico-degenerativas y no estamos encontrando las soluciones que deberíamos de estar buscando realmente. No estamos desarrollando medicamentos costosísimos, etcétera, que pueden aliviar ciertos síntomas y demás, pero en el momento que dejas el medicamento, los síntomas regresan. Y eso, pues, para mí no es sanar desde la raíz los problemas de la gente. Entonces, por eso digo que la población se está haciendo, pues, nos hemos vuelto un poquito más mediocres como pacientes. Y el médico, por la industrialización y superindustrialización que hemos vivido a lo largo de los años, y la tecnología y demás, pues también nos hemos vuelto un poco mediocres, creo, en el tema de enfermedades crónicas. Y también pensamos de manera incorrecta que ciertos medicamentos van a solucionar el problema de los pacientes y no está sucediendo, ¿no? No está sucediendo de esa manera. No digo que la medicina alópata o convencional sea mala, para nada. La utilizo muchísimo en mi consulta en el día a día, pero no exagero en el uso como lo estamos viendo en el día en el día a día. O sea, estamos viviendo se le llama Farmageddon. No sé si viste la película de Armageddon, pero yo diría es Farmageddon, Ajá. que es pues esta invasión de la industria farmacéutica, dando todas estas herramientas que suponen o prometen aliviar las enfermedades o curar las enfermedades o síntomas del paciente. Que como ya mencioné, las cosas no suceden así en el mundo real y por eso la gente cada vez busca otro tipo de soluciones para sus problemas crónicos. Hablando más de lo que afecta más a nuestra población, que son las enfermedades crónico-degenerativas. Sí, la tecnología y la medicina alópata y todo lo que hemos avanzado durante el tiempo para las enfermedades agudas, infecciones, urgencias, salvan a muchísimas personas en el día a día, por supuesto que sí, pero no es así para lo que más afecta a nuestra población, que son las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, por eso, yendo a la definición, a la pregunta que me hiciste, ¿qué es medicina funcional? Yo te diría que es irnos a la raíz del problema y lo que estamos haciendo, los que nos estamos metiendo en este mundo, que cada vez, gracias a Dios, más médicos generales, más especialistas, subespecialistas, se meten a estudiar medicina funcional o por lo menos se enteran de qué es medicina funcional para, una, empezarlo a integrar en su consulta o dos, para empezar a ayudarse de un médico funcional para ayudar más a nuestros pacientes. Si todos trabajáramos en equipo, créeme que los resultados con nuestros pacientes podrían ser fenomenales, pero desafortunadamente sigue habiendo esta lucha de egos, de información, de controversia, etcétera, allá afuera, que es lo que de repente pues nos mantiene distanciados y no como equipo. Y lo peor es que nuestros pacientes o nuestra población son los que menos se benefician en no trabajar nosotros como profesionales de la salud en equipo. Entonces, la medicina es si yo supiera medicina china, medicina ayurveda, acupuntura, medicina alópata como lo hago, y medicina funcional y hormonas, si pudiera saber todas esas Técnicas. tipos técnicas o tipos de corrientes médicas o no sé cómo llamarlo, si pudiera utilizar todo ese tipo de información para el beneficio de mi paciente sería fenomenal. Como muchos de repente doctores tienen diferente tipo de entrenamientos en diferentes áreas y lo hacen de maravilla, ¿no? El tema es abrir un poco más nuestro panorama, no ser tan cuadrados en nuestro pensamiento para pues obtener más herramientas y poder ayudar más a nuestra población. Entonces, en definitiva, medicina funcional es recuperar el arte de hacer medicina, ir a la raíz del problema y sanar a nuestro paciente desde la raíz, encontrando todos las fallas que se han llevado a lo largo de su vida para poder así recuperar el control, recuperar el equilibrio de su salud y poderlo llevar a ese estado de salud óptima, ¿no? No pensemos en nada más salud de enfermedad, sino bienestar, que esté el paciente en un completo bienestar emocional, psicológico, mental, físico,
etc., ¿no? Un verdadero estado de bienestar. Es lo que hacemos en medicina funcional, básicamente. Un Perdón estado por de la bienestar enredadera, generalizado, diríamos, ¿no? En todas las áreas de la existencia humana. correcto. En el caso de, hablamos de enfermedades metabólicas que efectivamente pues en México son las número uno, como la diabetes, la hipertensión, pues la obesidad, tantos problemas que tenemos que tienen más que ver con el estilo de vida que con la genética, ¿no? Y esto pues lo han dicho muchísimos médicos. ¿Cuál es la raíz entonces? Sí tenemos una tendencia genética como mexicanos a tener estas enfermedades, pero pesa más nuestro estilo de vida y nuestra falta de conocimiento respecto al funcionamiento del cuerpo, porque como bien dices, doctor, pues es muy fácil ir y tomarme una pastilla para quitarme el dolor, pero no estoy yendo a la raíz del problema. Y para mucha gente es hasta que flojera, ¿no? Que me pongan a una dieta, que me mande a hacer ejercicio, no, deme un medicamento, gaste lo que gaste. Y para la gente que puede hacerlo, prefiero a tener que, digamos, hacerme responsable de lo que pasa dentro de mi cuerpo. Sí, como lo mencioné anteriormente, Irene, en las enfermedades crónicas crónicas degenerativas o crónicas no transmisibles, como le quieras llamar, porque cada vez vamos cambiando la nomenclatura, que también es otra cosa que detesto en nuestro ambiente, pero bueno, así son las cosas. Pero estas enfermedades crónico-degenerativas o crónicas no transmisibles son lo que está afectando más a nuestra población. Y justo lo que acabas de mencionar, que son las enfermedades metabólicas o las alteraciones metabólicas, principalmente en México tenemos muchísimo sobrepeso, obesidad, digo, somos de los número uno a nivel mundial, diabetes, hipertensión, son algunas de esas enfermedades crónicas, y no olvidemos todas las demás, ¿no? Enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, hipotiroidismo autoinmune, hipertiroidismo autoinmune, lupus, esclerosis, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, etc. Fibromialgia y quién sabe qué tanta cosa más. Fibromialgia y todas estas cosas, todas estas enfermedades crónico-degenerativas son lo que más afecta a nuestra población. Y desafortunadamente, como te mencioné, estamos buscando soluciones rápidas con 1, 2, 3, 4 fármacos que de repente se utilizan en combinación, pero no nos... A la gente no le preguntan lo básico en la consulta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente lo está enfermando, no? O sea, te puedo asegurar que muchos van al doctor y ni siquiera les preguntaron, ¿no? ¿Y qué comes? ¿Haces ejercicio? ¿Estás estresado? Cero. Entonces, durante estos años, elaboré y justo voy a escribir un libro, creo que ya lo voy a empezar, estoy a nada de empezarlo junto con todo un equipo que me va a ayudar a poder realizar este proyecto, pero voy a escribir justo este libro de cómo una guía práctica de recuperar la salud, el equilibrio de la salud, recuperar las riendas y el control de tu salud, ¿no? Y es algo que me he dado cuenta que es lo que hago con todos los pacientes. Paciente que me visita en el consultorio con alguna enfermedad crónica no transmisible, la realidad es que después de un tiempo me di cuenta que hacía lo mismo con todos. y a un porcentaje muy elevado, más del 90%, les va re bien. ¿Y qué hacemos ahí? Empezamos, imagínate un círculo, te estoy haciendo este esquema de salud, o esquema de recuperación de la salud o de optimización de la salud. Imagínate en la parte más periférica, actividad física, lo cual es mandatorio. Y pocos ni siquiera preguntan en la consulta si su paciente hace actividad física o no. Pero la actividad física tiene muchísimos beneficios en la salud. O los pacientes mienten. No, sí, diario hago. O los pacientes mienten, ¿no? Ajá, sí. Tenía un cuate que me decía, ¿cómo va el tratamiento? Trato y miento. Exacto. Trato y miento, doctor. Ah, ok. Entonces, actividad física mandatorio. Todos tenemos que movernos todos los días y la actividad física tiene una prescripción de actividad física. Duración, intensidad, frecuencia, ya que la persona empieza a tomarlo como un verdadero hábito, ¿no? Alimentación, clave en nuestra población. De hecho, es lo que está enfermando a nuestra población. Gracias a Dios, ya no están vendiendo porquerías en las escuelas y todavía ves papás enojados de por qué ya no venden las papas. ¿Por qué no están las Sabritas? ¿Por qué ya no les dan el veneno a mis hijos? Y tú dices, brother, sí, o sea, wow. No ves a tu alrededor. ¿Por qué no les venden marihuana? ¿Por qué no les venden unos pases ahí? No te das cuenta de tu alrededor que se va volviendo que
el común denominador sea gente con sobrepeso. O sea, ¿no te llama la atención que eso esté sucediendo en nuestra población? Y no. Y ya nada más tienen fruta y pepinos y jícama y zanahoria. No, no, no. Pobres de los niños. Pobres de los niños. O sea, ¿qué onda, no? Pero bueno, esos temas de educación que también es parte de la raíz del problema y lo que tú quieras. Pero bueno, actividad física, alimentación, que además los profesionales, los médicos, que tal vez somos los principales promotores de la salud, ni siquiera nos enseñan de alimentación, no nos enseñan de nutrición en medicina. Y lo que nos enseñan es y a los que les llegan a enseñar su carrera, les dan una cosita de nada en su carrera como médicos, cuando nosotros deberíamos ser los número uno en promover el comer de verdad de manera saludable, ¿no? Claro. Entonces, siguiendo este círculo, actividad física, los 4 básicos: actividad física, alimentación, reparación, sueño, descanso, el enemigo silencioso, Claro. que también hay muchísimos problemas de sueño a nivel poblacional y ni los preguntamos y ni los atendemos y a veces ni sabemos cómo atenderlos. Y por último, estrés. ¿Quieres vivir muchos años? Pásala tranqui, vívela feliz, disfruta de tu vida, bajos niveles de estrés. Y créeme, esos 4 son los primeros básicos para empezar a recuperar tu salud. Después, tienes que tener un profesional de la salud, un grupo de profesionales de la salud que atiendan los siguientes 3 áreas de manera impecable: salud gastrointestinal, salud metabólica y balance hormonal. Esas 3 son clave para la recuperación de la salud, o es lo que yo he visto en los últimos 12 años, más de 12 años de práctica privada, haciendo medicina funcional, hormonas y lo que estamos platicando. Y por último, más en el centro de ese círculo, vamos a encontrar la salud mental, emocional y espiritual de nuestro paciente. Pues sí, somos un todo, perdón. O sea, es que finalmente creo que uno de los graves errores de la medicina, tú lo estás mencionando, es haber separado, dividido al ser humano, ¿no? Como lo mental allá, lo espiritual allá, lo físico acá, la alimentación por otro lado. Es como si fuéramos, digamos, diferentes departamentos, cuando en realidad se trata de lo mismo. Somos seres holísticos, ¿no? Y donde todo repercute en todo. Veo que tú estás haciendo también una especialidad en temas de sexualidad y se cree también como la sexualidad como algo separado de todo esto, pero ahora que estás hablando de esto, la sexualidad también impacta en todo y tiene que ver con todo lo que tú has estado mencionando. Correcto. Justo en este esquema de salud que te estoy mencionando, la parte sexual está justo en el centro de todo este esquemita que te pongo, este circulito. Fuimos de la periferia a más centrito, y en el centro justo está el área sexual. Que si tú te pones a pensar en este esquema, como bien lo dijiste, todo está interconectado. Sí. No hay salud metabólica si no hay salud gastrointestinal. No hay salud no hay salud sexual si no hay salud mental, emocional, metabólica, balance hormonal. O sea, todo este círculo que te estoy mencionando de recuperación de la salud está íntimamente relacionado. Si todo está en equilibrio, el cuerpo funciona mucho mejor que cuando hay algún desequilibrio en alguna de estas áreas, ¿ok? Por eso es que sinteticé todo de tal manera que el paciente se dé cuenta, ok, tengo que trabajar en todo esto y tengo que tener en balance todo esto para realmente sentirme de maravilla. Y no te he mencionado algo importantísimo que está cuando nos conozcamos, si es que nos conocemos, o si de repente quieres que te lo comparto para que lo puedas compartir ahí con tu gente. En el fondo de esta imagen, que es una diapositiva que tengo cuando doy este tipo de exposiciones, en el fondo está una organela de nuestra célula que se llama mitocondria. La mitocondria es esa parte de la célula, ese órgano de la célula encargada de producir energía. Y resulta que si no tenemos buenas mitocondrias, saludables, eficientes en actividad, etcétera, pues todos nuestros procesos fisiológicos se nos empiezan a ver mermados o afectados. Entonces, parte fundamental de la salud es tener una mitocondria saludable, una mitocondria eficiente. Y gracias a eso es que vamos a poder realizar todos nuestros procesos fisiológicos de maravilla.
Y eso es algo de lo que se va a empezar a hablar más y más en el futuro. De hecho, ya están hablando de trasplantes de mitocondria y quién sé cuánta cosa que a mí me llama mucho Wow. la atención. Cosa que a mí me llama mucho la atención, pero por allá va, o sea, por ahí van las cosas. Entonces, este es como mi esquema básico de medicina integral, medicina funcional, como le quieras llamar, para recuperar el control de nuestra salud, el equilibrio de nuestra salud u optimizar nuestra salud. Para la gente que de repente dice, no, yo me siento bien, pero me gusta lo que dice el doctor, no sé qué, me gustaría todavía ver si tengo áreas de oportunidad para todavía estar mucho mejor. Siempre las encontramos, Claro, gente que... claro. Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, Sergio. Nos hemos acostumbrado al dolor y a sentirnos mal. A dormir mal y bueno, andar ahí medio con la energía como se puede, tener sueño todo el tiempo, tener algún dolor. Pareciera que el malestar es parte natural de la vida. E incluso no hay dichos que te dicen, ¿no? De si te despiertas y no te duele nada es que estás muerto, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo? Tenemos esta idea de que el estar vivo es sentirnos mal. Y esto aplica sobre todo conforme la vida va pasando. Sé que hay muchos temas que platicar contigo. Esto de la mitocondria me parece fabuloso. Pero quiero entrar al tema de la menopausia y de la andropausia. Estos temas que tienen que ver sí con el envejecimiento, pero que también tienen que ver con situaciones diversas que pueden incluso tener que ver con el medio ambiente, con la actividad o no física que hagamos y por supuesto con nuestra respuesta sexual. Eh, Leía yo en algún punto que la menopausia no debería de existir, que las mujeres deberíamos de seguir ovulando y que no deberíamos de tener todos estos síntomas, ¿no? Tan desafortunados y que, bueno, finalmente pareciera antinatural vivir algo con lo que se ha considerado es parte de la vida y que está acompañado la mayor parte del tiempo por síntomas muy desafortunados como los bochornos, el insomnio, el mal humor, la irascibilidad, o sea, un montón de cosas que parece más una enfermedad que una parte de la vida, la menopausia. Háblame desde tu perspectiva, ¿qué es la menopausia y cómo deberíamos de funcionar las mujeres? Y ahorita vamos también con los hombres con el tema de las hormonas. Ay, hay tantas cosas de qué platicar al respecto, pero bueno, a ver, empecemos por una gran pregunta que me hacen siempre, tanto profesionales de la salud, porque impartimos muchos cursos, certificaciones a profesionales de la salud en esta área, porque desafortunadamente en un estudio que leí por ahí se hizo una encuesta a médicos internistas, endocrinólogos, ginecólogos, médicos familiares, médicos generales, y casi, o sea, esto quiere decir que el 6.8%, casi el 7%, fueron los únicos que mencionaron que se sentían con las herramientas o el conocimiento suficiente para dar un reemplazo hormonal. Wow. Menos del 7% en esa encuesta a médicos, ¿no? Con diferentes especialidades. Solo el 7%, menos del 7%. Eso quiere decir, y la verdad es que es así, porque de eso me doy cuenta todos los días, que no sabe, o sea, el médico, incluso especialista, subespecialista, no sabe de hormonas, no sabe prescribir hormonas de manera adecuada. Y hay que mejorar esta parte a nivel educativo, ¿no? O sea, para poder ayudar a toda esta población. Número 2, mencionaste algo bien interesante, el ambiente que estamos viviendo. Antes decíamos menopausia, sí. ¿Y piensas en qué? Mujeres de 50, ¿no? Uh-huh. Menopausia, piensas en mujeres de 50 para arriba, 48 para arriba. Andropausia, ¿no? Hombres que les está faltando hormona, o también se conoce como síndrome de Adam, que es Androgen Deficiency in the Aging Male, o sea, deficiencia de andrógenos en el hombre de mayor edad. Y podrías decir, pues sí, el brother, el brother o el señor de 50 para arriba, ¿no? Que ya empieza en su middle life crisis, ¿no? Que tiene su crisis a De sus mediana 50 edad, y ajá. empieza con sus locuritas por ahí o cambios ahí medio raros, ¿no? Y pensamos en gente 50 y más. Y siempre cuando damos pláticas al respecto, la pregunta es, doctor, ¿cuándo debo de empezar a usar hormonas? ¿Cuándo tengo que empezar a usar hormonas? Yo le digo, pues desde antes, cuate. O sea, sí, hay un artículo que me encanta que siempre pongo en mis charlas y es del envejecimiento glandular. O sea, todas nuestras glándulas, ¿no? Que son las encargadas de producir hormonas en nuestro organismo,
tiroides, hormonas tiroideas, adrenales, por ejemplo, cortisol, dehidroepiandrosterona, o sea, DHEA, gónadas, ovarios, testículos, estrógenos, progesterona, testosterona. O sea, todas nuestras glándulas tienen un envejecimiento y cada una en diferente etapa de nuestra vida. ¿A qué voy con esto? Las glándulas suprarrenales, que son una glandulita que está arribita del riñón, por eso se llaman suprarrenales o también adrenales, esas glándulas son las encargadas de producir cortisol y de hidroepiandrosterona. Y esas dos hormonas que menciono de esa glándula suprarrenal empiezan a disminuir su síntesis a los 25 años. Eso quiere decir que muchas de estas hormonas de las que estoy hablando, principalmente la DHEA, probablemente tengamos que estar pensando en empezar a optimizarla desde los 30, 35, 40 años. No esperarnos hasta los 50. Ahora voy con gónadas, hablando de menopausia, andropausia. Menopausia en mujeres, andropausia en hombres o hipogonadismo en hombres, ¿no? Resulta que el declive hormonal, tanto en hombres como en mujeres, empieza a partir de los 30 años, a un 1% por año. Y si la persona no cuida tanto su cuerpo y no le da lo suficiente y excesos o lo que tú quieras, el ambiente tóxico en el que vivimos en Ciudad de México, porque yo estoy por acá, pues eso puede verse afectado en edades más tempranas. Eso quiere decir que la optimización hormonal o la terapia hormonal pues debería de empezar mucho antes. La primera hormona que empieza a bajar en la mujer es la progesterona, que esa empieza a bajar a los 35, 45 años. La mayor parte de mujeres ya necesita una tuneadita o una ayudadita de progesterona. Mi mujer, por ejemplo... ¿Qué hace en el cuerpo femenino la progesterona? ¿Cuál es su función fundamental? Mi mujer, por ejemplo, empezó a los 37 años a usar progesterona. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas que pasan con las mujeres que ya les está haciendo falta progesterona, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que está haciendo falta progesterona? La clásica de todas las mujeres. Es que antes no me pasaba. ¿Y qué empiezan? Alteraciones en el sueño, más ansiedad, más irritabilidad, cólicos que antes no tenían en su periodo menstrual, ahora los tienen y los tienen más fuertes, sangrados o sangradotes o sangradísimos que antes no los tenían y ahora los empiezan a tener, miomas, que son tumorcitos benignos que aparecen en el útero, miomas, quistes, endometriosis, adenomiosis, todos estos signos y características clínicas es lo que empieza a tener una mujer con falta de progesterona. Wow, y fíjate que estás llegando a un punto importantísimo. No sabes a cuántas mujeres conozco con este tema de los miomas, a todas les quieren quitar la matriz y raro es el doctor que les dice, pues vamos a darle un tratamiento de progesterona, vamos a checar cómo están sus niveles de progesterona, porque aparentemente, pues si tienen 30, 35, 40 años, no están cerca de la menopausia, ¿no? Y esto es todo este desconocimiento. Y andan quitando matrices a diestra y siniestra, haciendo tratamientos espantosos, cuando a lo mejor es simplemente dar un reemplazo hormonal, pero también otro tema, y ahorita tú me dirás, de todo el prejuicio y todos los mitos alrededor de la sustitución hormonal, porque se habla de que da cáncer y que no todas las mujeres deberían. Y ahí, bueno... Ahorita llegamos hablando a ese de punto. Estrógenos, básicamente, pero bueno, ahorita lleguemos a ese punto. Okay, ahorita llegamos a ese punto que es ahorita me acabas de poner así como... Me acabas de dar una información importantísima, ¿no? Cuando llegue una paciente y me diga, tengo miomas, me van a quitar la matriz, a ver, espérate, te las voy a mandar. Te las voy a mandar. Desafortunadamente, la mayor parte de los profesionales de la salud en esta área, que son principalmente ginecólogos, pues lo tratan con anticonceptivos orales o dispositivos intrauterinos, ¿correcto? Sí. Que tienen algo de hormona. Y que dicen que es progesterona, pero no es progesterona, es una progestina, es un sintético de la progesterona que es una progestina. No digo que esos tratamientos sean inadecuados, de hecho también están en las pautas de tratamiento médico, pero si tienes la hormona natural, bioidéntica, que es la progesterona,
y la tienes en farmacia, la tienes en consultorios médicos, la tienes por todos lados, ¿por qué no usas algo que es más idéntico a lo que es idéntico a lo que el cuerpo genera? Nada más se está quedando corto, necesita una ayudadita. Y aparte de meterte en progesterona es alimentación, ejercicio, estilo de vida, todo eso, porque todo tiene un impacto también sobre las hormonas. Cuando hablas de Entonces, hormonas naturales bioidénticas, estamos hablando de cremas, inyecciones, pastillas, pellets, ¿a qué te refieres? hay diferentes vías de administración, que ahorita podemos entrar en ese detalle. Hay diferentes vías de administración para todas las hormonas y cada una tiene sus indicaciones. O sea, como decimos, hay que elegir bien al paciente. Paciente ideal, médico ideal, vía de administración ideal, dosis ideal, pues tienes un paciente contento. O sea, Claro. son varias cosas en las que hay que pensar. Pero bueno, regresando al punto, progesterona es la número 1 que empieza a bajar en las mujeres junto con la testosterona. Empiezan a bajar casi a la par. ¿Cómo sabe una mujer si le falta testosterona? No quiere tener sexo. Empieza a tener disminución de libido o como en la parte de sexualidad, Hypoactive Sexual Desire Disorder, que es trastorno del deseo sexual hipoactivo, ¿no? Que tú bien conoces al respecto, que básicamente es disminución del deseo sexual o disminución del libido, ¿no? Disminución del libido, que de hecho es la única indicación a nivel mundial para prescribir testosterona, pero bueno, se puede hacer off-label y darle en otras indicaciones como lo que voy a mencionar. Gente que empieza a tener dificultad para ganar masa muscular, que empiezan a guardar más grasita, su estado de ánimo ya no está tan óptimo. ¿Qué más? Envejecimiento, es una terapia anti-envejecimiento buenísima, ayuda mucho para la piel, por ejemplo. Vitalidad, energía y bueno, todo lo que dijimos, sexualidad, orgasmos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas mujeres empiezan con mayor dificultad para llegar al orgasmo, disminución del líbido y todas las que mencioné anteriormente. Todas estas son datos de que la mujer ya necesita una ayudadita con testosterona. A los 40 años, la mayor parte de las mujeres ya está a la mitad de producción de lo que tenía cuando tuvo su pico de testosterona. A los 40 años ya están a la mitad o un poquito menos. Entonces, por ahí de los 35, 38, 40 o más años, ya podemos empezar a pensar en dar testosterona en la mujer. Y por último, la última hormona que se da en las mujeres son los estrógenos, principalmente, o es la hormona que damos en terapia hormonal, es estradiol, que es el estrógeno más potente para las mujeres. Y esto es de muchísima importancia, porque el estradiol es el número 1 para la salud ósea. Y a lo que todo ser humano le teme en este planeta es a la incapacidad o discapacidad, ¿correcto? Claro. Y lo que nos mantiene firmes en este mundo es nuestro sistema músculo-esquelético. Huesos, número 1, para mantenernos de pie. Huesos, músculos, tendones, ligamentos y toda esta salud músculo-esquelética, el estradiol es clave para poder tener un sistema musculoesquelético sano, fuerte, ¿ok? Además, perdón, la testosterona más en la parte muscular, pero el estradiol en la parte de huesos es importantísima para prevenir osteopenia, osteoporosis. Y bueno, el estradiol también, pelo, piel, sexualidad, estado de ánimo, vitalidad, por mencionar algunas, ¿no? Pero oye, la salud doctor, ósea es mi pregunta algo que sí es, tengo que hablar. además de los síntomas que pueden ser muy evidentes y tú ya conoces, ¿no? Esto, ¿hay algún estudio que tendríamos que hacernos, un perfil hormonal que determine exactamente en qué cantidad estamos produciendo o que hemos dejado de producir alguna de estas 3 hormonas que has mencionado? Sí, mira, la realidad es que la progesterona, que es una de las hormonas que más prescribimos en el día a día, por lo menos en la clínica, en nuestra clínica, en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional aquí en Ciudad de México, la progesterona es de las que más prescribimos y esa la hacemos muy de manera clínica, ¿no? Con los síntomas de la mujer sabemos que le falta o no progesterona, eso lo hacemos de manera muy clínica. La testosterona sí o sí la medimos antes de prescribirla. Y los estrógenos, pues no podemos dar estrógenos hasta saber que realmente esa mujer está en menopausia, ¿no? Una de las excepciones
para dar estrógenos en una mujer en edad reproductiva sería síndrome de ovario poliquístico, que tengo algunas mujeres con estradiol en el síndrome de ovario poliquístico, pero es que hay muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico que tienen deficiencia de estradiol. ¿Puede haber dominancia estrogénica en la mujer con ovario poliquístico? Sí, que es la mayoría, pero no es de estradiol, es de estrona, ¿ok? Y muchas de esas mujeres tienen deficiencia de estradiol y por eso muchas de ellas no tienen ciclo, o sea, sus ciclos son súper irregulares o a veces pueden estar meses, muchos meses sin ciclos menstruales, que se le llama más de 3 meses sin ciclo menstrual, se le conoce como amenorrea. Entonces, esto es una condición en la mujer que de repente sí le damos estrógenos, estradiol en edad reproductiva, pero de ahí en fuera, a todas las demás mujeres no podemos dar estradiol hasta que realmente haya una menopausia, ¿no? Que tengamos ya certeza de que esa mujer está en menopausia. Y eso sí lo hacemos con estudios de laboratorio. Hacemos un perfil hormonal femenino con andrógenos, o sea, pedir testosterona, testosterona libre, y también medimos siempre DHEA sulfatada para poder también prescribir DHEA, que es una hormona que también me encanta y los efectos son muy parecidos a la testosterona, pero hacen sinergia increíble. Entonces, sí lo medimos y muchas veces bueno, siempre lo medimos, a excepción de la progesterona, que eso lo hacemos muy clínico. Doctor, en un momento determinado ya una mujer que ya pues ha dejado de menstruar y tiene un año ya de no menstruar, significa que está en franca menopausia. ¿Sería obvio o no el que haya dejado de producir de manera correcta todas las hormonas? Es decir, una mujer ya menopáusica requeriría de todas las hormonas. Nunca hay que obviar. Entonces, siempre que tenemos una mujer con estas características, lo más seguro es que esté en menopausia, sí, pero siempre hay que medirlo. Antes de dar estrógenos, siempre hay que medirlo. Me he encontrado con varias sorpresas, mujeres ya en menopausia con datos francos bioquímicos de menopausia sin menstruar y resulta que tienen un estradiol bastante elevadito, o sea, 150, 100, y pues no les damos estradiol hasta ver que ese estradiol realmente está abajo, ¿ok? Y te estoy hablando incluso pacientes de 60, 65, 70 años y que no está teniendo ese estradiol por exceso de grasa. Y como lo dice mi maestro, ¿por qué? Dios sabrá, pero las hemos tenido. Entonces el estradiol, la parte de estradiol de estrógeno siempre lo mido antes de prescribirlo. La que sí te podría que podemos obviar es la progesterona, porque esa sí siempre está abajo de 1, está en menos, menos, menos. Es la única, y la testosterona también siempre hay que medirla antes de empezarla a prescribir. Puede haber doctores ahí que de repente no lo midan y lo hagan, puede ser, pero la verdad, en mi práctica, siempre antes de medimos, pues, a pesar de que lleven ya años en menopausia, lo medimos antes de prescribir, a excepción de la progesterona. Ok, ya me he llevado varias sorpresitas por ahí. Algo más habías mencionado por ahí que se me hizo interesante. No, bueno. Hablaba yo de, bueno, de todas, de que sí o sí, pues una mujer ya en menopausia tendría que tener un reemplazo hormonal de todas estas hormonas. Me dices que pues no necesariamente, pero diríamos, qué ventajas tiene para una mujer que a lo mejor ya pasó la menopausia? Porque bueno, también hay, por ejemplo, mujeres que viven bochornos y no un año o dos, sino que pueden vivir prácticamente la vida entera con bochornos, lo cual es pues muy desagradable. Son síntomas que tienen pues prácticamente la mitad de las mujeres que llegan a esta etapa de la vida y que se resignan. ¿Qué tipo de hormona? Estamos hablando de estrógenos, lo que tendrían que tener como sustituto hormonal para evitar este síntoma. Mira, la mayor parte de las mujeres que empiezan con bochornos empiezan en la perimenopausia, que es todo eso que está sucediendo alrededor de la menopausia. Como tú ya dijiste, menopausia se define como un año sin menstruación y que ya tengamos datos en los estudios de laboratorio que tienen una falla ovárica. Eso como lo vemos con la hormona folículo estimulante. Esa hormona folículo estimulante para una falla ovárica ya, digamos, clavada, ¿no? O sea, evidente para todos, arriba de 50. No digo que todas tengan que estar arriba de 50, pero arriba de 50 es falla ovárica. Si ya no hay sangrados durante un año, están en menopausia, ¿ok? Regularmente nosotros
el tipo de pacientes que tenemos, no nos esperamos a que tengan un año sin sangrado. Si ya tenemos datos francos a nivel de laboratorio y que no tienen sangrado durante 4 o 6 meses, regularmente ya empezamos con estrógenos. No nos esperamos tanto para que, o sea, ¿para qué esperar, no? Entonces hacemos un paso antes, no nos esperamos tanto. Pero la mayor parte de las mujeres, pues llegan ya en el estado de menopausia con más de un año y demás, ¿no? Cada vez más se nos acerca gente con esta parte preventiva de empezar a recibir esos tratamientos de manera más oportuna, sí, gracias a Dios, y pues ellas ya ni ven llegar la menopausia, o sea, ya ni siquiera tienen bochornos ni nada de esto, porque lo que te decía, en perimenopausia, es cuando más empiezan a pasar este tipo Entonces, de ahí, o sea, síntomas. la mujer pasa sin síntomas, pero además hay cosas que que no tienen síntomas, como hablaba hace un momento, el deterioro de los huesos, del deterioro de la memoria, muchas otras cosas que a veces las achacamos al estrés, a la edad, porque sí, cuando en realidad pueden ser cosas que podemos prevenir. Pero yo te preguntaba hace rato sobre algo que me parece bien importante que nos comentes, sobre la asociación que se ha hecho del cáncer y la sustitución hormonal con estrógenos. ¿Qué hay Y nada más, al respecto? terminando el punto anterior rapidísimo, para que no quede ahí medio en el aire, en perimenopausia, lo que les va a quitar el bochorno es la progesterona. Ok, ok. Cuando, porque esos bochornos se están dando por el picote de estrógenos que de repente está teniendo la mujer, que son como las últimas patadas de ahogado en los ovarios, de repente dan unos picos de estrógenos altísimos y es Ok. cuando les da el bochornote. Entonces ahí lo que va a equilibrar es la progesterona. Ya en menopausia, y si la mujer ya recibió progesterona porque fue con alguien preventivo y de repente regresan los bochornos, ya, ahí es el momento de que hay falla ovárica, ya no hay sangrados y entonces podemos usar estrógeno y el estrógeno ya les va a quitar los bochornos, ¿ok? Entonces, todo depende en el momento que agarremos al paciente. Seguimos con el otro concepto que me acabas de mencionar, que es cáncer y terapia hormonal. Hace un buen tiempo se satanizaron las hormonas por un estudio que se llama WHI Trial, que es el Women's Health Initiative Study. En ese estudio hubo varias cositas que se hicieron mal, ¿ok? Número 1, se usaron hormonas que son sintéticas, ¿ok? Bueno, entre comillas sintéticas. Se utilizó Premarin y Provera. Premarin son estrógenos conjugados. Los estrógenos conjugados, por eso dijo entre comillas sintéticas, porque los estrógenos conjugados son naturales, o sea, son, pues sí, naturales, porque es pipí de yegua embarazada. Los estrógenos conjugados Premarin es pipí de yegua embarazada. Y la realidad es que no está tan mal esa terapia. No se la daré a ninguno de mis pacientes ni familiares, pero no está tan mal. Si Si fuéramos analizamos, yeguas, ¿no? Está bien para los caballos, pero somos humanas. pero a pesar de eso, Irene, no está tan mal. Porque ya que vemos y analizamos bien el WHI trial de este estudio del que les estoy mencionando, no está tan mal. Pero no es lo que yo uso en la consulta, pero no está tan mal. Y se utilizó Premarin y Provera. Provera es medroxiprogesterona, que no es progesterona, es medroxiprogesterona, que es una progesterona sintética. No es progesterona, es una progestina, que es como se les llaman a los sintéticos de la progesterona, como esta progestina que es medroxiprogesterona. Entonces, en este estudio se hicieron 2 brazos, uno en el cual se utilizó, o 2 grupos, uno en el que solo se utilizó estrógenos conjugados y otro en el que se utilizó estrógenos conjugados y medroxiprogesterona, Premarin, Provera, ¿ok? Y muchas de las mujeres que se estudiaron tenían más de 60 años, que fue otro error. ¿Qué sucedió? Resulta que en el brazo, en el grupo de personas que solo usaron estrógenos, fíjate que no a todas les fue tan mal, aunque sí hubo en pacientes mayores de 60 años que ya tenían daño vascular, pues empezó a haber problemas cardiovasculares, infartos, trombos, etcétera. ¿Ok? O sea, sí empezó a haber eso. Pero también pero hubo protección a nivel de cáncer de mama, incluso con estrógenos conjugados. Hubo protección para el cáncer de mama. O sea que los estrógenos conjugados no causan cáncer. Wow. Cuando, cuando se suspendió el estudio fue
cuando estuvo el grupo de estrógenos y progesterona, de estrógenos conjugados y medroxiprogesterona, en ese grupo aumentó el riesgo de cáncer de mama, aumentó los infartos, trombos, eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, etc. Y ahí fue donde dijeron, no, 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 ya se suspende el estudio, les está yendo fatal, las hormonas son pésimas, ¿ok? Después de un tiempo de batalla entre si usamos hormonas, no usamos hormonas, se usan hormonas bioidénticas que son iguales a las que el cuerpo produce, se usan hormonas sintéticas, nos damos cuenta de los errores del WHI trial, que como te dije, los estrógenos conjugados en la paciente adecuada, en el momento adecuado, incluso es protector para el tema cardiovascular y para el cáncer de mama. Pero el verdadero enemigo es la progestina, que es ahí cuando se elevó el riesgo de cáncer, trombos, que la eventos progestina cardiovasculares. es una progesterona artificial, no una hormona bioidéntica, ¿no? Que es, Correcto. bueno, ok, qué importante, porque yo conozco esta información. Y yo les insisto mucho también a mis consultantes que vayan con el médico adecuado, pero desafortunadamente todavía hay mucha ignorancia, incluyendo dentro del área médica de la ginecología, y prefieren no arriesgarse a dar cierto tipo de tratamientos porque no conocen todavía estos nuevos protocolos y estos estudios tan importantes como los que nos mencionas. El tiempo se nos está acabando, yo quiero seguir platicando contigo porque este tema a mí verdaderamente me apasiona. Vamos rápidamente con los hombres. Digo, tenemos mucho que hablar, pero vamos rápidamente con los hombres. El tema también de la testosterona en los hombres pues es bien importante porque está relacionado directamente con su capacidad eréctil, con su deseo sexual, con su desempeño sexual. Y bueno, también hay poca información respecto a esto, ¿no? Porque todo el mundo se va con la pastillita azul creyendo que ahí puede estar el remedio y no siempre esto funciona. Háblanos al respecto de la sustitución hormonal en varones mayores de 40 a 50 años que pueden estar teniendo ya deficiencia en la producción de testosterona. Sí, al igual que las mujeres, cada vez vemos más hipogonadismo o deficiencia de andrógenos en el hombre, al igual que menopausia precoz y temprana en la mujer. Sí. Y esto es por nuestro ambiente. Pero en el hombre, pues la verdad es que es más sencillo, esa es la realidad. Al principio en mi consulta lo que veía más eran mujeres, 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 mujeres. De repente les empezó a ir súper bien a las mujeres y empezaron a mandar a los maridos. Pregunta que siempre le hago a los hombres, ¿vienes o te mandaron? No, pues me mandaron, doctor. Bueno, un poco de las dos. Hoy no tendrás lo mismo para mí que para mi mujer porque ya no le doy batalla. Entonces, los síntomas son exactamente los mismos, incluso también en los hombres puede haber bochornos. Sí, sí. Pero sí. hay mal humor, hay aumento en la grasa corporal, disminución de la masa muscular, menos líbido, disfunción eréctil, menos volumen orgásmico, menos intensidad en los orgasmos, menos vitalidad, menos fuerza, etc., ¿no? O sea, son básicamente los mismos síntomas que se dan en la mujer, muy parecidos. Y en el hombre, pues vamos a pensar principalmente en DHEA, de hidroepiandrosterona, y en testosterona. De hecho, la DHEA la empezamos a dar, como te dije, empieza a disminuir desde los 25 años. Entonces, a los hombres podemos empezar a pensar en la DHEA desde los 35, 40 años. Y en la testosterona igual, si tenemos síntomas desde los 40, 50 años, el hombre puede estar ya necesitando algo de testosterona. Y pues lo hacemos igual que las mujeres. Hormonas bioidénticas también pueden... En la testosterona, fíjate que las hormonas sintéticas es como si fueran casi bioidénticas. O sea, están entran al organismo y lo que tenían de sintético casi se vuelve bioidéntico. Y eso te das cuenta porque los niveles hormonales se elevan. Si tú le das una progestina, que ya lo platicamos, a una mujer, la progesterona se mantiene en menos. Si tú das una testosterona de farmacia al hombre, la testosterona se va para arriba. Si das una testosterona bioidéntica en el hombre, la testosterona se va para arriba. Y eso quiere decir que estás dando la hormona como debe de ser. Correcto. Entonces, en testosterona, la verdad, tanto bioidénticas como sintéticas funcionan súper bien. Y es lo que utilizamos en el consultorio. Y la realidad es que es mucho más sencillo en el hombre.
Y está esta contraparte en el hombre que genera cáncer de próstata y que es peligroso para la próstata y demás. Eso ya durante mucho tiempo se ha estudiado y se sabe que es un concepto completamente incorrecto. De hecho, la testosterona, usando testosterona, si el hombre tiene cáncer de próstata, puede tener un cáncer menos agresivo, lo cual es protector. Entonces, la testosterona no aumenta la velocidad de progresión del cáncer, pero si el paciente ya tiene cáncer de próstata, está contraindicado dar testosterona. De hecho, en muchos pacientes con cáncer ya resistente se les da terapia de testosterona de manera cíclica, y en algunos momentos va a ser como terapia para el cáncer dar testosterona, pero va a depender del tipo y demás, que no es mi área de especialidad, ni lo será porque no me gusta la oncología, pero tanto en hombres como en mujeres la terapia de testosterona podrá utilizarse en el futuro, y de hecho ya se está utilizando como terapia para el cáncer, como el estrógeno también te podrá utilizar en el futuro como terapia para el cáncer en la mujer, y como el estrógeno se utiliza para el cáncer de testosterona, cosa que también muy pocos médicos saben. Y no eleva la progresión, no eleva el riesgo de recurrencia de cáncer de próstata. O sea, un hombre que ya tuvo cáncer de próstata, la testosterona no va a aumentar su riesgo de recurrencia, al contrario, le da protección. Entonces es una terapia bastante segura y con muchísimos beneficios en la salud, que si además se puede combinar junto con, como tú decías, la pastillita azul, ¿no? Sildenafil, tadalafil, estos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, pues pueden tener todavía una mejor función sexual en combinación. Bueno, doctor, creo que tengo ya una fila de personas y sobre todo muchos hombres, incluso jóvenes, porque hablabas de que estas menopausias adelantadas o la perimenopausia, pues también debe haber periandropausia, porque vemos muchos hombres muy estresados, que tienen también, que tienen mala alimentación, en fin, ¿no? Que están sobreestresados, incluso sobreejercitados, que empiezan a tener pérdida de libido, pérdida de respuesta sexual correcta, que tal vez lo único que necesitan es tener un reemplazo hormonal bioidéntico adecuado para poder seguir viviendo no solamente una vida sexual, sino una vida en general de buena calidad. ¿Dónde está tu consultorio? ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Y yo estaré allí contigo muy, muy pronto porque quiero conocer tu técnica y de manera personal también pedir tu ayuda para con ver muchísimo gusto, eres más que bienvenida, Irene. Estamos en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, acá en Ciudad de México, en el área de Polanco. Los teléfonos del consultorio es el 55-6269-6664 y el mismo, pero con terminación 65. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Mi Doctor Funcional, Instagram, Facebook, YouTube, etcétera. Me encuentran como Mi Doctor Funcional. Y bueno, tenemos un grupo de especialistas o especialistas en el centro. Trabajamos todos en equipo para darles el mejor servicio que podamos a todos nuestros pacientes de manera verdaderamente integral. De repente el equipo que digamos que estamos seccionados en mini equipos en el centro, pero digamos que mi equipo, mi centro de nutriólogas, médicos funcionales, podemos solucionar una gran cantidad de problemas, pero siempre nos ayudamos de algún especialista cuando es necesario, y si lo tenemos ahí mismo en el centro, pues lo hacemos ahí mismo, y si no, pues con algún especialista que ya conozca a nuestros pacientes, pues adelante. Nosotros siempre estamos abiertos a trabajar en equipo, pero esa es la finalidad del centro, llevar a todos ustedes, pacientes, incluso, bueno, el primer paciente deberíamos ser nosotros mismos, a llevarlos a un estado de salud óptima. Ese es el objetivo, vivir más de 100 años, pero vivirlos, no sobrevivirlos. Ay, wow, me encanta. Porque bueno, hablamos hoy de menopausia, pero que está relacionado con otro tema tuyo, que es el antienvejecimiento, ¿no? Y que bueno, pues sabemos que finalmente envejecer es normal, pero yo lo que digo, lo que no es normal es el deterioro. Creo que podemos envejecer graciosamente, con mucha salud y aparentando menos edad, no solo desde afuera, ¿no? Sino desde adentro, que nuestro cuerpo sea vital y que tengamos
calidad de vida como nos la merecemos. Por eso estamos en este planeta. Pues ha sido un placer de verdad tenerte con nosotros esta tarde, noche, mañana, a la hora que sea que nos estén escuchando nuestros seguidores. Y les recuerdo que el doctor Sergio Hernández Gutiérrez, bueno, pues está listo para recibirles en su consultorio con su grupo de especialistas, y que bueno, de lo que se trata, ¿qué es? Pues de que aprendamos a vivir mejor, porque no se trata solo de que el médico te dé el tratamiento adecuado, sino que tú seas responsable de seguirlo de la manera correcta y coadyuvar con hábitos de vida que sean justamente eso, ¿no? Lo que te lleve a vivir y no a morir. Te mando un abrazo enorme, Sergio. Muchas gracias por tu entrevista tan interesante, y nos conoceremos en persona muy pronto allá en tu consultorio. Con muchísimo gusto, gracias por la invitación, la pasé fenomenal y espero vernos pronto. Te mando un beso, saludos a toda la audiencia, espero que esta información haya sido de mucho interés, de mucho provecho, y nos vemos próximamente. Cualquier cosita, estamos ahí para ayudarles. Gracias, Sergio Hernández. Nos vemos muy pronto. Y para todos Bye, ustedes, besos, abrazos y apapachos, y hasta la próxima. Chao, chao.